Adelante. El texto que quiero comentar, yo estuve pensando que presentarles y elegí este porque yo lo siento no tan amplio, tiendo a hacer cosas un poquito amplias. Este creo que es menos amplio, yo trataré de acortarlo por el tiempo y porque también me parece que es muy representativo de la mujer del siglo XIX y el nombre del texto pues se los va a decir. Se llama Entre la tradición y el cambio, las primeras profesionistas mexicanas. No les explico porque pues es muy claro el nombre y trataré de darle, entre leer y platicarles el contenido de este trabajo. El primer punto se llama Hambre de ser autora. Como yo sabía que el seminario gira en torno de mujeres escritoras, pues me pareció importante enfocarlo desde este punto. A lo largo del siglo XIX, en México como en otros países del viejo y del nuevo continente, se observa un creciente interés por abrir el abanico educativo de las mujeres. En nuestro entorno, inicialmente estas primeras propuestas se plantearon en la prensa periódica, donde desde principios de dicha centuria, algunas mujeres y escritores varones progresistas, en ocasiones atrapados bajo un seudónimo femenino, lo cual se vuelve muy difícil porque uno encuentra una mujer firmando, un seudónimo femenino, y nos quedamos con la duda si estamos leyendo el sentir o el pensar de una mujer o de un varón que no quiere descubrir su identidad. Entonces, y no son muy conocidos, por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta si estos nombres femeninos del 19 nos están reflejando, como les decía, un hombre o una mujer. Únicamente nos dan una idea si es una u otro el contenido, pero el contenido entre líneas, porque hay cosas que es muy difícil que un hombre las diga o las percibe uno como muy femeninas, muy del sentir femenino. Pues cubiertos con esos seudónimos, estas mujeres y estos escritores expresaron sus ideas respecto a la educación femenina. Un primer ejemplo que a mí siempre me ha gustado es el de la viuda queretana. Así se firmaba la viuda queretana y corresponde a 1808. Y esta mujer, pues viuda, como su seudónimo lo señala, se quejaba de la escasa o nula instrucción que recibían las mexicanas, porque a su juicio esto representaba a la larga un serio problema para la educación de hijos e hijas. Las palabras textuales de la viuda queretana, un parrafito muy pequeño, son las siguientes. Ella dice, ella o él, pero pensemos que es ella. De todas maneras, tiene mucho valor si es un escritor varón en 1808 que esté expresando este tipo de ideas. O sea, de alguna manera no se descalifica el contenido. Dice, ¿qué educación, qué principios puede inspirar a sus hijos una madre que no ha tenido otra, ni otros que un abandono lastimoso, dedicada solo a las fruslerías y bagatelas que han hecho en el día, como en todos los tiempos, el objeto de la crianza de las infelices mujeres? Bueno, ella realmente expresa su indignación eh, lo que pide es que se cree una academia para que las mujeres puedan estudiar y puedan, como correspondía a esa época, educar adecuadamente a sus hijos, que era uno de los objetivos fundamentales de educar a las mujeres. Educarlas para que educaran, ¿sí? Otro ejemplo, de la misma época, incluso un poquito de unos 2 años antes, la coleguita. Ya desde el nombre me encanta la coleguita, expresaba abiertamente su deseo de incursionar
en el oficio literario. Y ella decía que tenía hambre de ser autora. Bueno, esto de hambre de ser autora es literal, entonces no hay manera, lo dice con una ingenuidad, pero a la vez con un gran sentimiento, como queriéndose hacer oír. Pero sabía, ella misma lo dice, que pues era muy difícil porque para ello, y esto es textual, debería haber hecho un estudio particular de las humanidades. Y como eso era imposible para una mujer de su tiempo, pues ella, pues prácticamente decía que la única solución al problema para ella y para otras mujeres que compartieran este deseo de escribir estaba en que se abriera una academia eh, pública para que se pudieran preparar las mujeres y pudieran entrar un poco al camino de las letras y no ser la burla de los varones por su mal manejo del lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, este es el caso. Yo he trabajado esto en un libro dirigido por Pilar Gonzalvo, hago un seguimiento en un capítulo de ese libro de todas estas participaciones de estas mujeres respecto a la educación femenina. Digo todas porque son muchísimas a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, tanto que pues mi propuesta en ese momento era decir, bueno, antes que las instituciones fueron los periódicos. La educación de las mujeres se abre en los periódicos de la época. Digo, ya es un problema posterior ver y quién tenía acceso a esos periódicos. Por la lectura en voz alta, muchísimo más gente y de muy distintas condiciones, de muy distintas edades, y se ventilan, se airean en los periódicos de la época distintas posiciones. Claro, a estas mujeres no es posible darles seguimiento porque son, como les decía yo antes, seudónimos, porque son muy cortas, porque se pierden. En algunos casos puede uno dar seguimiento a algunas nombres, pero no es tan fácil porque pues eh, son como datos, como participaciones muy específicas. Pero digamos, saltándonos un brinquito de medio siglo para poder ir cubriendo esto, digo, encontramos que un verdadero cambio, salvo que en los periódicos de la época se van abriendo más temas, se abre al estudio de las ciencias, a distintas visiones tanto de la vida e incluso de la política de la época, pero un cambio consistente institucional respecto a la mujer, a la educación femenina, no lo hay, o por lo menos yo no lo encuentro hasta 1867, cuando, producto de la ley de ese año, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de la República Restaurada, se abre la primera escuela de estudios superiores, entre comillas lo de superiores para mujeres, que es la secundaria para personas del sexo femenino. El nombre es horrible, pero tiene su sentido. A mí por lo menos me describe que los creadores, sí, quienes estaban, esa comisión que estaba discutiendo la ley de instrucción pública y que le da vida a este primer plantel de estudios no primarios, por eso le llamo yo de estudios superiores, porque en el periodo estaban primeras letras y casi estudios superiores. No había como que etapas intermedias. Entonces les decía yo, este grupo de personalidades que interviene y que discute la creación de esta ley no tiene claro a qué tipo de mujer va orientado. Le queda claro que son personas del sexo femenino y me parece muy importante porque no dice señoritas del sexo mexicanas, por ejemplo. Lo deja muy abierto. Entonces, bueno, yo me imagino que jugaban con la idea realmente de una escuela que le preparara a las mujeres a niveles de darles una formación de mucho más alto nivel, por ejemplo, o una normal,
o quizás híbrida, que tuviera artes y oficios, porque también se jugaba en ese momento, todavía no se creaba la escuela de artes y oficios, y a lo mejor pensaron, aunque no se cite en ningún documento, pero es muy indefinido el nombre, ¿sí? Sin embargo, volviendo a la escuela secundaria para personas del sexo femenino, que posteriormente la misma cotidianidad, la misma, digamos, la vida cotidiana hace que se concrete como escuela secundaria de niñas o escuela secundaria para señoritas. Le deja de llamar con este nombre que la registra la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Entonces decíamos, esta ley, esta escuela, pues es un hito para la educación femenina, porque por primera vez abre el abanico educativo de las mujeres. Por primera vez les va a dar distintas posibilidades que hasta ese momento, por lo menos en una escuela, digamos, de carácter oficial, que apenas arrancaban, pero todavía no se había presentado casos de este tipo de escuelas. Estaba, por ejemplo, Vizcaínas desde 1767 que se inaugura, pero que finalmente inicia con algunas aspiraciones muy progresistas, pero acaba siendo una escuela bastante conservadora, bastante común. En cambio, esta escuela se va a distinguir por tres características muy importantes. Sus objetivos: uno, moralizar a las alumnas. Una moral laica, no tiene nada que ver con moral cristiana, aunque los maestros no se puede romper con una tradición de siglos, aunque supieran filtrar los mensajes o, digamos, combinarlos con los mensajes de carácter cívico, de comportamiento familiar, qué sé yo. Segundo objetivo de la escuela: darles ocupación en sociedad por ocupación, no comportamiento social, ocupación en sociedad. Con eso se está pensando en abrirles a las jóvenes una educación que les permitiera desempeñarse en un trabajo determinado, que ya se empezaba a ver en ese momento como importante, pues no se necesitaba buscar mucho, ¿no? La experiencia, la vida mostraba lo importante que era que las mujeres aprendieran distintas maneras de abrirse camino en la vida. Y por último, la escuela debería, a mí me parece muy importante, porque también en esto es una primera experiencia, proporcionarles a las niñas los conocimientos generales que las pusieran al tanto de los adelantos de la época, ¿sí? Era pues una institución de más alto nivel, la de más alto nivel en su momento para mujeres, que les iba a dar una cultura general de superior. Ya no se iban a quedar con las historias pequeñitas de la educación básica, los cuentos de las primeras letras, como les llamaban en esa época, sino los conocimientos generales que las pusieran al tanto de los adelantos de la época. Sin embargo, bueno, esta escuela arrancó, después llegó una más, la de artes y oficios, de las que Claudia ya ha profundizado bastante. No me voy a detener en este momento, sino seguir adelante. Seguía habiendo un vacío importante. Se pensaba mucho en educar a las mujeres para el trabajo, pues todavía quedaba la educación de tipo de adorno para que las chicas pues lucieran y fueran capaces de cubrir el rol de esposas y madres de familia, pero no se decía nada sobre una educación profesional, o cuando se decía pues prácticamente pues como algo negativo, con miedo, con cierto temor, con bastante temor que pudiera llegar esa época, porque además sabían que en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, poco a poco
se iban abriendo a todos estos estudios y sabían que tarde que temprano les iba a llegar. En México, por ejemplo, era tal no quiero decir rechazo, sino el temor quizás o la falta de interés en que las mujeres se desarrollaran a niveles superiores, que si ustedes recuerdan, por la Ley de Instrucción Pública del 67, se abre la Escuela Nacional Preparatoria. Y en la Escuela Nacional Preparatoria jamás se plantea que sea una escuela para varones. Se abre en 67 por ley. En 68 se inaugura. Y no hay mujeres inscritas ya en el plan de estudios de la escuela completo hasta 1882. Casi 3 lustros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el subyace una idea, una serie de ideas que impiden a las mujeres, a las familias, porque es una época en que las mujeres, las jovencitas no tomaban las decisiones por sí mismas, en general no las tomaban, siempre había excepciones. Entonces, bueno, ni los padres de familia se atreven a intentar la inscripción de sus hijas, ni las propias jóvenes tratan de imponerse. Esto dura desde 1867 a 82. Sin embargo, en 82 las cosas cambian. Aparece un hombre que ya es famoso porque incluso acaba de salir por ahí una novelita, que es sobre Matilde Montoya. Habrá que comprarla y leer de qué trata y cómo manejan el tema, pero bueno, es interesante que Matilde Montoya haya llegado hasta esta grado de conocimiento, ¿no? De determinados círculos, pues, intelectuales, supongo. El hecho de la inscripción de Matilde es relevante porque es el punto de partida del acceso de las mujeres a la preparación que, de acuerdo, insisto, en la Ley de Instrucción Pública entraba en la categoría de superior. No había otra categoría como caracterizar este nivel de enseñanza hasta ese momento. Acuérdense que todavía está muy confuso la diferenciación entre los grados, y por tanto la ley nada más habla de educación primaria y de educación secundaria. Tras de Matilde Montoya, que fue la primera, ya vienen un grupito mínimo de mujeres, bueno, Columba Rivera, que es la siguiente médica, María Sandoval, la primera estudiante de Derecho, que se conserva como la primera mujer que se titula en la carrera de jurisprudencia, hasta la Revolución. No hubo ninguna otra que lograra titularse 10 años después de iniciar sus estudios, más o menos. María Sandoval se titula, es la pionera en el campo de los estudios de jurisprudencia, y Dolores de Rubio, interesante porque ingeniería, cuando se tiene la idea de que comúnmente pues en esos campos no entraban las mujeres, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Pues que estas mujeres retaron los usos y costumbres tradicionales, atravesaron la frontera que durante décadas fue infranqueable entre hombres y mujeres, entre los terrenos masculinos y femeninos. La pregunta me parece casi natural sería, ¿qué motivó este cambio? ¿Por qué hubo una Matilde Montoya y unos cuantos nombres que empiezan a acceder a los estudios profesionales? ¿Qué hizo posible que estas mujeres se atrevieran? ¿Hubo alguna norma que facilitó, que apoyó que los estudios preparatorios y profesionales se abrieran a las mujeres? Si hubo alguna norma, ¿quién la impulsó? ¿Quién está atrás de esa norma? Porque mágicamente nada, todo tiene su proceso. O fue simplemente el resultado de un proceso natural, o fue varias cosas integradas, o varios motivos integrados.
Bueno, pues intentar la respuesta a estos cuestionamientos es el objetivo de este trabajo. Y bueno, pues es importante porque estas mujeres se enfrentan a graves prejuicios ideológicos y sociales que continuaron por mucho tiempo y que muchos de ellos todavía continúan frenando el desarrollo de las mujeres, porque sabemos que no estamos del otro lado, sino que estamos como que continuando adelante un proceso, un largo, complejo, difícil proceso. Ejemplo de esto es que, bueno, simplemente los cargos directivos, sabemos que, por ejemplo, en las de carreras de índole científica hay una matrícula mucho menor que en las de humanidades de parte de las mujeres, y en los cargos directivos de las universidades encabezados por hombres, pues el número de mujeres es muchísimo, muy inferior al de los varones. Eh, un ejemplo es en la UNAM, que hasta la fecha no ha habido ningún rector. Ya con eso está dicho todo, desde que se fundó en 1910. Y ha habido 4 coordinadoras de humanidades, que es mucho, y en parte está vinculado a que sean el área de humanidades. Olga Elizabeth Hansberg, Mari Carmen Serra Puche, Estela Morales, que fue 2 periodos, y la actual coordinadora, la doctora Guadalupe Valencia García, que recientemente, un poco antes de la pandemia, fue nombrada coordinadora. Abogadas generales, 3, a lo largo de toda la historia. Refugio González, Elvia Arcelia Quintana Adrián, con Juan Ramón de la Fuente, Refugio González con Sarucán, y Mónica González control actual. A mí me dio mucho gusto pensar ahora, caray, dos áreas importantes de mando de alto nivel están en manos de mujeres ahorita. Algo nos dice este dato, pero algo nos dice otro dato. No te oigo, Claudia. El micrófono. No, que González Contró ya renunció. Ah, eso no lo sabía. Sí. Acaba de renunciar. Ya tiene varios meses. Ah, sí. Creo No, que pues, porque para optar por la dirección del instituto. No sé. Eso dicen. Miren qué curiosito. Bueno, entonces ya no me alegro, pero sí fueron en un momento las dos al mismo tiempo. Es importante. Y les decía yo, en contraste con esto, en el área científica, pues tenemos la mala noticia que la coordinación de la investigación científica simplemente nunca ha tenido una mujer a cargo de este campo, que ya eso también habla de que este proceso que se inició, pues yo diría que en el siglo XVIII, de apertura, no precisamente en México, probablemente hay algún caso y rascando se sepa más sobre ese tema, seguramente lo hay, pero institucionalmente, pues a partir de 67 y que tiene un cambio muy significativo en 1882. Y entonces las preguntas que nos hacíamos, pues tratemos de darle respuesta. El impulso de la legislación. Y me fijo en un año, 1881, no casualmente previo al momento en que inicia la matrícula femenina en la preparatoria, que a su vez era el paso necesario para poder hacer estudios en las escuelas superiores. Recuerden que en ese periodo no hay universidad, son escuelas superiores, escuelas profesionales o escuelas nacionales. Esos 3 nombres se les da en la literatura de la época. Nos ubicamos en abril de 1881, una noticia de uno de los periódicos muy leídos en la época, el Diario Oficial, que tenía otro carácter del actual Diario Oficial, y el Nacional. Se trataba de un proyecto de ley orgánica de instrucción pública presentado pues, por un personaje importante de la época, Ezequiel Montes, que era el secretario de Instrucción Pública
de Justicia e Instrucción Pública. Ezequiel Montes, un liberal connotado, con una trayectoria muy importante y que había sido, a su vez había colaborado con Comonfort previamente, ahorita en 1881, gobernaba Manuel González, pero él ya había estado en la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y había mostrado intereses en el campo educativo de las mujeres, no solo de las mujeres. En ese periodo, en 56, si dije 57 me equivoqué, en 56 Ezequiel Montes plantea la creación de una escuela secundaria de niñas, ¿sí? Todavía no se creaba la de 67, o sea, él puso, digamos, la idea, la expone él desde entonces, una escuela normal, porque la Ciudad de México no tenía escuelas normales, no había una escuela normal con carácter nacional. Esto lo va a ver hasta fin de siglo, tanto para hombres como para varones, y una escuela de agricultura. Ese era Ezequiel Montes, un hombre preocupado por la educación, que incluye en sus preocupaciones a las mujeres, y que en 81 es nuevamente secretario de Justicia e Instrucción Pública, y se interesa desde las alturas, desde ese nivel, sacar un proyecto de ley en el que plantea primero unas críticas terribles contra el positivismo y contra la Escuela Nacional Preparatoria, que yo no voy a profundizar en ese tema porque nos perderíamos, pero que para el tema que nos estamos refiriendo era particularmente importante, dos parrafitos que Ezequiel Montes integra en este proyecto, que desde mi punto de vista son un parteaguas. Y que pues simplemente yo nunca he encontrado que ningún texto los mencione, esos parrafitos, esa aportación de Ezequiel Montes, y que desde mi punto de vista tuvo consecuencias fundamentales para la educación de las mujeres, la educación superior de las mujeres. En el primer parrafito dice Ezequiel Montes que había que impulsar la formación de las mujeres de ese sector, se refiere al sector femenino de la población, con el objeto de equipararlo a la posición en que se encontraban las mujeres de los países más cultos de Europa y América. Esta es su primer preocupación. Vuelve a retomar esta preocupación que había y propone al Congreso que se facilite a las jóvenes el acceso a la Escuela Nacional de Medicina. Ya no desde la chica que la mamá quería que fuera médica, ya no desde la inquietud de una persona aislada que quiere verse pues con esas funciones que trae en el corazón la medicina, no. Que el Congreso de alguna manera impulsara, facilitara a las jóvenes en la escuela, la entrada a la Escuela Nacional de Medicina. ¿Por qué la Escuela Nacional de Medicina? Creo que está de más que se los explique, porque se identificaba las funciones médicas con las capacidades femeninas. Es lo más simple, pero había esa intuición femenina por el cuidado, por la atención, por darle cariño a una persona débil, por el gran sentido de responsabilidad que se le adjudicaba a la mujer, por muchísimas razones. Porque tenía una experiencia como partera de tiempo atrás, porque tenía una experiencia como enfermera, tanto familiar como socialmente. Entonces, Ezequiel Montes está pensando el campo de desarrollo profesional de las mujeres, la medicina, ¿sí? Pero aparte de todo, pues, por primera vez, las mujeres ya no estudiarían una materia en la Escuela Nacional de Medicina, una materia más ciertos semestres de experiencia para que les dieran el título de parteras,
institucionales, sino ahora sí podrían inscribirse al plan de estudios completos y titularse como médico cirujano y obstetra, como era el título de la época. Entonces, por otra parte, pues ya la discusión aquella de que si eran o no personas las mujeres, que yo todavía alcancé a ver en un artículo que se denominaba de esa manera, pues con esta planteamiento de Montes, pues quedaba ya se brincaba esa duda de la capacidad intelectual de las mujeres, porque desde el gobierno se estaba fomentando su estudio. Pero había otro punto, un segundo párrafito, yo les dije que eran dos. El segundo párrafo planteaba, es el artículo 43 de esta ley, que ampliaba ahí sí que las posibilidades, las perspectivas femeninas de estudio a otras disciplinas. La principal, ya lo vimos, era la medicina, pero no lo deja en eso. En este campo, en las otras disciplinas, cualquier persona podía asistir a las lecciones impartidas en las escuelas profesionales del distrito sin más requisito que sujetarse al reglamento interior de cada una de ellas. Tendrían un diploma de reconocimiento, no tendrían la aspiración de titularse, pero se les daba la entrada a todas las escuelas profesionales. Podían ser pues algo muy parecido a lo que actualmente sería oyentes, ¿sí? Y lo único que requerían, que fueran del exterior, no necesitaban presentar certificados previos, no. Lo único que necesitaban era sujetarse al reglamento interior. Como les decía, pues es desde el poder un avance muy significativo para las mujeres. Pero muy en ciertos aspectos coincide, incluso en tiempo es 2 meses anterior, otro gran intelectual de la época que ya pintaba llegar muy alto, que es Justo Sierra. Justo Sierra también en ese año, pero en febrero, Montes fue en abril, Justo Sierra en febrero, no con el mismo. Perdón, es 1881, ¿verdad? Sí, Justo Sierra en febrero de 1881 publica un documento que los que hemos estudiado la historia de la universidad, pues sabemos nada más con mencionar la fecha de qué se trata. Es el proyecto de creación de una universidad de Justo Sierra. Quiero decirles algo muy importante. Tanto el documento de Montes como el de Sierra, los dos se exponen primero en la prensa. No van directamente al Congreso con su iniciativa. ¿Por qué? Porque quieren como recibir el sentir de los interesados, de los letrados, de los intelectuales, qué piensan de su proyecto de ley de instrucción pública y Sierra de su proyecto de creación de la universidad. Se los adelanto de una vez, ninguno de los dos proyectos llegó a hacerse ley. Quedaron como tantísimas leyes educativas del siglo XIX en el campo de las buenas intenciones, pero no por eso dejan de tener importancia, y este son un caso. Bueno, Justo Sierra, ¿qué propone? Pues la creación de una universidad. ¿Quién era Justo Sierra en ese momento? Pues era un jovenazo de 33 años, para mí un chicuelito, ¿verdad? Un chamaquito. Pues para ustedes sea un señor respetable, pero para mí un joven, un hombre muy joven, diputado por Sinaloa, pues que ya dirigía uno de los importantes periódicos de la época, La Libertad, que pues bueno, dio mucho de qué hablar y dio espacio para que muchos hablaran, pues ese era Justo Sierra, y plantea, también se preocupa de las mujeres, al igual
que Montes estaban en posiciones políticas contrarias, en posiciones ideológicas bastante diferentes, pero en este interés por la educación de las mujeres van a coincidir. Justo Sierra, digamos que pone énfasis en 3 asuntos. Formarían parte constituyente de esa universidad, aparte de las escuelas profesionales que ya ustedes conocen, medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes, una nueva escuela de altos estudios y retoma la escuela secundaria para señoritas y dice va a ser parte de la universidad. Tiene un valor simbólico muy grande. Una escuela secundaria para mujeres como parte de la universidad. ¿Qué pensaba Sierra? ¿Hacer con ella una especie de preparatoria para mujeres? Es posible. Es posible que quisiera que le diera ese sentido, pero por lo pronto no dice más. Nada más él habla de que sea parte de la universidad. Segundo punto de Justo Sierra. Concede a las jóvenes el derecho a asistir, a las jóvenes y no tan jóvenes, porque no se dice edad, yo digo jóvenes nada más por no repetir mujeres a toda hora, pero concede a ellas el derecho a asistir a los cursos de las escuelas profesionales y de presentarse a los exámenes que en ellas tengan lugar, obteniendo al fin de la carrera diplomas especiales, ¿sí? O sea, pueden ir un poco parecido, si se ven, obviamente el que se inspiró, Montes se inspiró en Sierra, y le da sus características, ¿sí? Pero Sierra siempre un poco más adelantado. El tercer punto de Sierra es que en la escuela normal y de altos estudios, que sería el pináculo de esa universidad ideal que él se está imaginando y que quiere crear, porque ya tenía mucho tiempo México sin una universidad, bueno, en esa escuela normal y de altos estudios, las mujeres tendrían los mismos títulos que los varones, se podrían inscribir y llevar la carrera que desearan, porque estaba abierta a muy distintas disciplinas, así la visualizaba Sierra, como una escuela de altos estudios precisamente, y en esa las mujeres sí tendrían igualdad de circunstancias que los varones. Estamos hablando de 1881. No se logra ninguna de estas dos posibilidades, pero en 1882 Matilde Montoya se inscribe. Y junto a Matilde Montoya, las primeras mujeres se inscriben a la preparatoria. En el caso de Matilde Montoya, su objetivo era inscribirse en medicina, pero también ya había exigencias, se dan cuenta que le faltaban algunas materias básicas y la obligan a pagarlas, lo que llamaríamos ahorita coloquialmente pagarlas, acreditarlas para hablar en términos correctos. La obligan a Matilde Montoya a acreditarlas en la preparatoria. Entonces, bueno, muy fácil. Por un lado acreditaba la prepa y por otro lado, en el mismo momento, al unísono, pagaba las materias de medicina. O sea, terminaba sus materias en el primero de preparatoria, las que debía, y acreditaba primero de medicina. Pasaba segundo de preparatoria y al mismo tiempo acreditaba segundo de medicina. Algo pues que ahora nos parece una locura, pero que en ese momento pues fue posible, así se aceptó. Entonces, bueno, vemos cómo permeó esta opinión de estos dos intelectuales, políticos, liberales ambos, aunque Justo Sierra no fuera tan ortodoxo, no fuera un liberal ortodoxo. En esa época pues tenía mucho de positivista, después como que va modificando un poco su actitud, pero no tanto como Ezequiel A. Chávez, que sí es un positivista que será renegado.
el caso de Justo Sierra no fue así. Y vemos la importancia que la sociedad le pone a esta participación de las mujeres en los estudios, porque, como les decía, es el inicio de la intervención de las mujeres. Hay una nota de un periódico que se llama El Lunes, del 21 de noviembre de 1881, que indica: esta profesora en medicina, se refiere a Matilde Montoya, acaba de llegar a México, de Puebla, pero la nota la registra, acaba de llegar a México. Su presencia hará que se robustezcan las ideas del ministro señor Montes sobre las ventajas de formar bachilleras. O sea, ahí estaba medio enredado si era preparatoria o si eran los estudios de medicina, pero se está celebrando la entrada de estas mujeres. Y luego viene el tercer punto de esta exposición, que espero que no las esté cansando mucho, yo trato de ir rápido, que pues a mí me encanta el nombre que le puse. Entre comillas, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué vengo yo a buscar aquí? Y ya veremos qué motiva esta pregunta, que a mí se me hace pues sugerente. Pues pese a la importancia que estos dos personajes le dan a la educación, y seguramente que motivo, no hay muchos comentarios realmente al respecto, pero seguramente que en su momento entre la élite intelectual, pues sí debe de haber motivado comentarios, pláticas, las mujeres sí, las mujeres no, la mayoría eran las mujeres no deben, pero no faltaba quienes dijeran, no, sí, claro que conviene, como fue el caso de Justo Sierra. Pero pese a eso, a ese impulso que estos dos hombres le dieron a la educación de las mujeres, la educación profesional de las mujeres, pues los obstáculos eran múltiples. La famosa Matilde realmente tiene que subir un sinfín de malos ratos. Tenía un profesor, Francisco Rivas, profesor de griego, que la odiaba, que era público en la escuela, que le quería pues cerrar el paso, no, claro, diciendo que no tenía las capacidades, que hacía todo mal, cuando la mayor parte de los alumnos, esto me llama la atención, sus compañeros, parece que no eran tan mala onda por lo que dicen las fuentes. Sí, la lamparita de Aladino del tiempo no la tengo, pero sí, no, la de Aladino es de dinerito, ¿verdad? No, esta es la de tiempo. No podemos ver exactamente, pero 2 o 3 testimonios hablan de que había una camaradería, que la protegían y que no eran tan, pues tan moloncillos, ¿no? Ni tan latosos, por no decir un adjetivo más adecuado. Decíamos que este maestro iba contra ella con todo lo que va, no obstante que la mayor parte de los maestros y de los alumnos reconocían su ilustración y talento de Matilde Montoya, ¿sí? Pero obviamente, pues con esta situación, con este ambiente, con estos profesores, unas cuantas alumnas en una escuela que hasta para los mismos varones era mal vista, porque se consideraba que era un ámbito de perdición, porque era atea, porque era materialista, porque rompía con toda la tradición. Pues imagínense esta joven, qué difícil ha de haber sido para ella, y solo, pues desde mi punto de vista, pues solo el carácter férreo, no tanto de Matilde, sino de su mamá, que estaba atrás de ella y que impulsó de una manera fundamental el que su hija estudiara medicina. Y pues nunca he encontrado una confesión de Matilde que dijera, estaba yo embelesada, pero pues bueno, debemos de pensar que amó su carrera, pero antes que ella la amó doña Soledad Lafragua, porque siempre soñó con un hijo varón que fuera médico, no lo tuvo, no tuvo ese hijo varón médico, y pues sí tuvo una hija y dijo, pues con esta me voy y que esta sea la médica, y pues sí lo logró.
pasó a la historia. En su tiempo, Matilde Montoya cobró de gran prestigio y hubo muchos grupos que la siguieron, y en su muerte, bueno, en el momento de su muerte uno puede ver el prestigio que tenía en su tiempo, ¿sí? Bueno, pues decíamos, los obstáculos eran múltiples, pero la mamá, doña Soledad, me voy allá, pues como mi comadre casi, doña Soledad, menciona que de todos estos obstáculos, el más difícil era el demostrar a los chismosos de la época, a sus detractores, a quienes la criticaban, literal, entre comillas, que la ciencia no estaba reñida con la virtud. Este asuntito de la virtud les preocupaba muchísimo a doña Soledad y a la sociedad en su conjunto. Estamos finales del 19, pleno porfiriano, ¿sí? A doña Soledad le preocupaban los peligros que corría su niña en ese plantel que era temible. Ya dijimos por qué, ¿sí? Entonces lo que hacía doña Soledad, que no estaba dispuesta a sacrificar los estudios de su hija, sino de cubrir y de apoyarla en todo lo que podía, la acompañaba a la preparatoria, se sentaba donde podía y la esperaba a que ella tomara sus cursos y saliera ilesa y que con eso lograra callar las habladurías de la gente. Pero realmente no exageraba doña Soledad, porque, por ejemplo, en el correo de las señoras, en 1910, se denuncia la promiscuidad criticaban los estudios, porque la promiscuidad de los dos sexos que se daba en los hospitales y anfiteatros era uno de los mayores inconvenientes que tenían, porque provocaba que los profesores de fisiología y cirugía carecieran de la libertad necesaria para explicar sus lecciones. Y en ocasiones tenían un comportamiento indebido con la salud. Entonces, doña Soledad tenía razón en sus temores, aparte de las habladurías que se hacían públicas en los periódicos constantemente, ¿sí? Por tanto, todos los esfuerzos tanto de la madre como de la hija fueron pocos para, pues, salvar y demostrar que Matilde no estaba destituida de pudor, como se decía por algunos, pues, ¿qué será?, poco respetuosos diarios de la época, que Matilde era una chica pudorosa y que iba a ser una doctora, pues como debía ser. Y entonces sí les voy a hacer un parrafito de Laureana Wright, en que describe Laureana cuáles eran las prácticas de Matilde, pues para salvar su prestigio socialmente. Decía ella que haciendo circular la especie de que asistía al anfiteatro con todos sus condiscípulos y que trabajaba sobre cadáveres desnudos, lo cual absolutamente era falso. O sea, las habladurías dejaban correr la idea de que trabajaba sobre cadáveres desnudos. Esto estoy leyendo literalmente, lo cual, dice Laureana, es totalmente falso. Pues este fue uno de los grandes escollos que tuvo que vencer, habiendo conseguido, aunque con graves trabajos, que el director de la escuela permitiera que los cadáveres se cubrieran convenientemente cuando tenía que asistir a las clases. Y cuando la materia que se iba a tratar era de tal naturaleza que exigía que el cadáver permaneciese descubierto, los mismos alumnos, esto dice Laureana, los mismos alumnos la avisaban
y no asistía a clases, sino que esperaba que todos se retiraran para encerrarse sola en el anfiteatro y hacer sus estudios sin testigos. Con este motivo, el director del hospital militar tuvo la deferencia de poner a su disposición todos los días un cadáver y los instrumentos del anfiteatro. Y allí practicó ella, Matilde, por mucho tiempo operaciones y estudios anatómicos. Bueno, que yo leo este parrafito y como que se me frunce el estómago, digo, no, pues no estaba difícil. Y hay un momento en que tiene una depresión y una crisis nerviosa, hablando de las crisis nerviosas y de los nervios. Bueno, pues ahí está una persona que sufrió y pienso, pues eso de estar encerrada en un anfiteatro, por más que se tenga cierta costumbre de tratar con los cadáveres, pues no debe ser nada agradable. Pero bueno, esta es la manera como esta joven logró pues pasar esa etapa de su vida, pues adelante, sacarla adelante. Esta carga ideológica no fue pasajera, fue el mayor realmente de los obstáculos que tuvieron que enfrentar pues las interesadas, y de esto da cuenta las cifras. En 1882, en la preparatoria, permítanme, en 1882 en la preparatoria había 930 alumnos inscritos. Y con los dedos de una mano las chicas que pudieran haberse inscrito en ese momento. Creo que yo conté, ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero creo que 11 mujeres de 1882 a 1890. O sea, con los dedos de una mano, o un poquito más probablemente. Su valor simbólico. Ni perder el tiempo en decir, ay, rete poquitas. No tiene sentido. Sí, muy poquitas. Eso es lo que las hace valiosas. ¿Sí? 930 varones con unas cuantas mujeres. De 82 a 90, a 900, de 1882 a 900, yo conté uno a uno los expedientes de matrícula y fueron 72 alumnos. Lo mismo. En 1910, al inaugurarse la universidad, una alumna que acaba de trabajar esto, contó 36 mujeres inscritas en ese momento contra 1,132 hombres. Ya con eso está dicho. Dificilísimo. Y que realmente, pues, toda una labor, toda una fuerza de carácter, y que no pasaba desapercibida para las mujeres de su tiempo. Dolores Correa escribe un artículo que dice, ¿cómo es posible que en un país con 12 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son mujeres, solo haya una abogada en México? Porque en ese momento ya era una abogada recibida. Lo dice, ¿y cómo lo dice Matilde Montoya? Con una claridad, juega con un poco con, alaba lo hecho por las mujeres, por el caso. Ella se está refiriendo a la primera abogada, se me va su nombre, pero y por otro lado un toque de sarcasmo. María Sandoval. María Sandoval de Sarco. Bueno, ella dice, es quizás muy difícil convencer a los profesores legistas de que una mujer puede aprender leyes, o está la dificultad en hacer que nuestros licenciados se resignen a que una mujer sea su colega.
o en someter al pueblo a que tenga por defensora a una señora? ¿O está quizás lo raro, lo humillante, lo incomprensible en el caso de que una mujer sea defendida por una compañera? Tal vez sea esto tan repelente, tan extraño como someterse a que sea otra mujer la que nos cure. Pues bueno, parece que es cualquiera feminista hablando actualmente. Digo, a mí me parecen datos. ¿De No quién es sé. ese? Perdón, ¿de quién era el artículo? Dolores Correa. Dolores Correa. De Dolores Correa, ¿sí? Pero hasta ahí vamos perfecto. Si ustedes recuerdan el texto, yo lo llamé entre la tradición y el canto, porque siento que las mujeres de ese periodo están atrapadas. Yo les llamo una generación puente, porque ven para atrás y son parte de, pero quieren salir y ven al futuro y quieren cambiar. Y algunas no quieren, algunas están cambiando, pero con esa carga de que no tienes como una sociedad que te impulse, sino que vas en contra de la mayoría, como todos los cambios, ¿sí? Y Dolores Correa, pues termina casi pidiendo perdón pidiendo perdón a la sociedad, porque María Sandoval, pues era abogada. Y dice, porque convenciéndolos de que no obstante, esto es muy común. Sí, es maestra, sí, trabaja muy bien, es una excelente doctora o es una excelente, en el caso de María Sandoval, abogada, pero cumple con sus deberes vitales, fundamentales. Y es el caso de este artículo. Que cumplía defendiendo a María Sandoval porque cumplía puntualmente con sus sagrados deberes de excelente hija y amante esposa. ¿Entiendes? Y añadía, cuando nuestra buena suerte nos ha llevado alguna vez al hogar poético y risueño de María Sandoval, casi hemos sentido próximo a escapar de nuestros labios un grito de triunfo que llegara a todos los oídos, que resonara en todos los hogares. ¿Ya veis? Hemos querido exclamar con todo el alma. ¿Veis cómo la ciencia no quita a la mujer nada de su poética belleza, ni tampoco la incapacita para el desempeño de los más humildes trabajos del hogar? ¿Y veis cómo ese talle erguido y arrogante ante el jurado defiende al inocente, al débil, puede también inclinarse ante el brasero y preparar la suculenta sopa para el amable padre y el adorado esposo? Estas son dos facetas de la misma mujer en el mismo momento, en el mismo artículo. Y como ella, miles. Es un ejemplo que está ahí y que habla sus palabras. No fue la única, tengo otro ejemplo que me gusta mucho, ya casi termino. Todavía tengo un poco de tiempo. ¿Qué hago, Clarita? ¿Corto aquí? No, termina. Nosotras Porque, queremos escucharte. ¿sí? Bueno, el otro ejemplo lo tenemos con una joven que se llama Luz Pérez Tagle. Luz Pérez Tagle. Maestra de instrucción primaria que, llevada por sus inquietudes seguramente, aquí nunca aparecen los padres, aparece un maestro. Entonces pienso que ella era un poco más autónoma, no lo sé, no tengo elementos, pero por lo poco que me dicen las fuentes, llevada por un deseo especial de superación, solicitó y consiguió la autorización del ministro de Justicia e Instrucción Pública
para presentar a título de suficiencia el examen profesional para la carrera de teneduría de libros, el antecedente de contador, ¿sí? Era lo que se llamaba contadora privada, ¿sí? La tenedora de libros. Pues no había hasta ese momento, por supuesto, bueno, no sé, en los conventos si ya había alguna que se le llamara tenedora de libros, pero no con estudios formales avalados por una institución. Seguramente las había y no solo en los conventos, porque las farmacias, por ejemplo, echaban mano de las mujeres para este tipo de trabajos un poco administrativos, pero no con un aval de un papelito habla, de un papel que les diera una cierta presencia profesional. Pues esta joven, no, nada tonta, dijo, primero me preparo y luego me presento y hablo con el ministro. Y se preparó con uno de los maestros que a lo mejor alguien vio por ahí con algún familiar. No, ustedes son muy chiquitas, pero por ahí a mí como que en el subconsciente sí recuerdo a un tal Bernardino del Razo, que era el clásico maestro de contaduría, ¿no? De uno de los libros clásicos de la época, que eran muy peleados, por cierto, y causaban verdaderamente unas crisis existenciales a quien le daban la autoría, bueno, le daban la tarea de elaborar un libro. Un poco como pasa ahora con los proyectos y con esas cosas, ahí pasaba con elaborar los libros. Pues les decía, esta chica pues pide permiso, se lo conceden, y cuando ella va a presentar su examen profesional, que es calificado como un bellísimo discurso, asume una actitud que nos muestra otra faceta difícil de superar por las mujeres de esa época. Se dice en una palabra, autoestima. Si tienes siglos de que te dicen que sirves para cuidar niñitos, para sonreír, para ser dulce, cariñosa, buena, pura y santa, pues obviamente cuando te enfrentas a un jurado de varones, en un auditorio de varones, ante la crema innata de una determinada área del conocimiento, pues tienes mucho miedo. Y en ese bellísimo discurso, ella expresa sus sentimientos y sus temores. Lo sentimos ahora, imagínense si no lo sentiría ella. Y dice en ese discurso, al presentarme ante un jurado y auditorio tan respetables, al sujetar a vuestro recto e ilustrado criterio el resultado de mis trabajos en la teneduría de libros, no puedo menos que estremecerme con la timidez natural de quien comprende que sus fuerzas gravitan dentro de un círculo demasiado estrecho. ¡Sas! Y aquí viene lo medular. ¿Qué vengo yo a buscar aquí en este recinto que impone por no sé qué grandiosa solemnidad? Aquí donde inteligencias inmensamente superiores a la mía han sabido recoger el fruto sazonado de esta simiente del alma, el pensamiento, cultivada con solícito afán y que se fecunda con el riego de la meditación y el trabajo. ¿Qué busco yo aquí? Bueno, todo ese contexto permeaba, obviamente, hay toda una historia tras de estas palabras, y romper esa frontera, pues solo se describe con estas palabras. Hasta me Profe, ¿me dan... puede repetir el nombre de ella, por favor? Luz Pérez Tagle. Luz Pérez Tagle. Desde nuestra perspectiva, cabe preguntarnos si la joven estaba realmente convencida de su falta de méritos intelectuales, porque también cabe esa posibilidad que fueran más listas de lo que uno piensa, y que este juego
No, sí, yo sí creo que puede, convencida de lo difícil de la situación, buscar las palabras que, una especie de estrategia hacia un jurado que le podría ser adverso. Digo, no lo creo, pero que hay ese margen. O era, si no fue así, pues me quito el sombrero, que no lo traigo puesto, ni tampoco peluca, pero me quito imaginariamente el sombrero ante la fuerza de carácter, la voluntad férrea y la capacidad y conocimientos de esta chica. Sí que supo vencer la inseguridad y temor de tanto tiempo, ¿no? Y ella expresa en este mismo evento, se atreve a responderse y dice las razones de que esté aquí, pues no es ambición, porque esa característica, pues no es un rasgo de mi carácter, no va conmigo. Tampoco es el deseo del aplauso público, porque esto me es ajeno. Lo que yo busco es más grande, más valioso, más noble, más digno. Son palabras de ella. Porque llevan, esto ya es textual, llevan en sí la encarnación de una idea que yo creo sublime. La emancipación social de la mujer. ¿Sí? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es que hubo ruido. Pues fueron mis deditos, yo creo. La emancipación social de la mujer. ¿Eso qué es lo que quieres que te repita? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que modesta, pero tenía clarísimo la trascendencia de su actuación, porque va más allá. Dice, es que estoy buscando el punto. Lucía tenía muy claro la trascendencia de su actuación, pues confesaba que en el caso de que por su insuficiencia el resultado del examen profesional le fuera adverso, de todas formas ella ganaba. Ahora sí que ganar, para decirlos en términos actuales. De todas formas, aunque la reprobaran en pocas palabras, ella de todas formas se sentiría satisfecha, ya que con este acto daba un paso adelante en el desarrollo social de las mexicanas. Perfecto, nuevamente hasta ahí, encantada de la vida, qué maravilla, qué avance, qué mujeres de su tiempo. Y esto se ve, el rasgo que la vincula a esta tradición, pues viene después. Cómo cierra ella este discurso con el que se presenta a su examen. Hoy la mujer pide paso franco, marcha en pos de horizontes amplios y despejados para iluminar de luz la sombra de su ignorancia, en pos de campos abundantes. Esto seguía siendo todavía la parte muy positiva, después viene la otra. Hoy la mujer pide paso franco, marcha en pos de horizontes amplios y despejados para iluminar de luz la sombra de su ignorancia, en pos de campos abundantes en corrientes de ilustración para apagar la sed que provoca el intenso calor que se respira bajo el sol de nuestro siglo. O sea, tenían sed de cambios, bueno. Perfecto. Termina. Esto es lo que yo confundí parrafito con aquel con este. No por eso la mujer pretende acompañar al hombre en los actos públicos, ni nivelarse con él en las asambleas. Comprende que la naturaleza especial del hombre la destina exclusivamente a esta clase de tareas. Ni menos por ello desprecia las dulzuras del hogar, antes bien quiere llevar a este
el contingente de sus fuerzas morales. Quiere, en una palabra, tener la rectitud de la conciencia ilustrada para que se realice el ideal de todos los pensadores, la verdadera y eterna paz de la familia y el engrandecimiento de la patria. Chicas, creo que ya están cansadas, las conclusiones pues no son tantas, no hay mucha necesidad que repita. Mejor damos unos cuantitos minutos, porque supongo que se termina a las 7, para que platiquemos un poquito, si consideran importante ver, reflexionar sobre estos ejemplos de una etapa, de un despertar y nada más que eso. Tras de toda esta, pues, palabras, actos importantes, pues, décadas de lucha que no termina. Pero finalmente es optimista, porque paso a pasito se va avanzando. Pues muchísimas gracias, querida Lourdes, por tu participación. Creo que ha sido un recorrido muy lindo por el acceso de las mujeres a la educación superior, primero como un anhelo en el siglo XIX y luego como una concreción a partir de 1882 con Matilde Montoya y las que la siguieron. Y pudimos imaginar y sentir muy claramente lo difícil que debió haber sido esas primeras mujeres que entraban a la universidad, que si para nosotras todavía en muchos momentos parece un mundo diferente a lo que nosotras podemos pensar y sentir, cómo sería ese mundo en tanta soledad, digamos. Ahora somos, pues, o son las que están matriculadas, ahora son mayoría en la matrícula universitaria, y sin embargo esa extrañeza de estar en la universidad no se ha pasado, aunque el número ha aumentado, pero hay un trasfondo del contenido de los saberes universitarios que creo que todavía sigue siendo una extrañeza para nosotras. Y me parece también muy, muy, muy lindo lo que mostraste sobre su intención constante de decir que su impulso de saber, de conocer, de estudiar, no va a reventar la sociedad, no va a hacer distintas a las mujeres, no va a hacer que se abandone el mundo de los cuidados y el mundo al que estaba destinada las mujeres. Creo que, bueno, es muy interesante, muy apasionante para mí en la historia de las mujeres en la universidad, y este es una fase inicial muy, muy linda. Entonces te agradezco mucho por haber compartido tus investigaciones en este punto, que son punteras y que pues nos permiten conocer esas experiencias. Y sin más, pues doy la palabra a quienes quieran participar. Permíteme nada más darles Sí, claro. el dato. Esto lo presenté, digo, no sé si sea exactamente como este texto, pero un inicio, ahorita lo estoy retomando, pero un inicio lo presenté en un artículo con ese nombre, las primeras profesionistas mexicanas entre la tradición y el cambio, en un evento que hubo en el ISUE, que coordinó Mónica Hidalgo Pego y que se llama Poderes y Educación Superior en el Mundo Hispánico, México ISUE, página 417 a 431. Se los dije ahorita porque a lo mejor les interesa algún dato concreto,
y no sé si sea exactamente la misma versión, pero algunos de los aspectos fundamentales ahí se tratan y pues tienen acceso a los datos más duros. Digo, ¿Me yo ya la repites? soy. Ajá, ¿Me es repites el libro del sí, texto? Es de Mónica Hidalgo, es el de libro Mónica general. Hidalgo y se llama Poderes y Educación Superior. Mónica y Rosalina y se llama Poderes y Educación Superior en el Mundo Hispánico. Perfecto. Siglos XVI al XX, eso es lo malo, que este tipo de trabajos se pierden en ese tipo de publicaciones tan generales, ¿no? No es Sí. una Lo publicación acabo de encontrar especializada. del 15 al 20. ¿Perdón? Yo lo encontré como del 15 al 20. Bueno, probablemente estás Sí. en lo cierto. Yo tengo como siglo XVI al XX, pero seguramente es un error mío y las páginas son Lo enco- 417 a 431. Por ¿Lo si encontraste en les PDF? interesa, porque veo que tomaron datos y ¿Puedes se me mandar olvidó. todo el Esta, grupo? No, que Vanessa encontró el texto y le estoy pidiendo que si lo puede reenviar al grupo para leerlo, por favor. sí, yo creo que debe estar en el issue de libros, ¿no? En Sí, issue de sí, libros sí. Y bueno, está en PDF. si no es, yo en algún lado lo debo de tener, yo lo encontré en mi currículum, no en el texto, porque yo digo ya, luego no encuentro estos trabajitos tan pequeños, digamos, pero seguramente si les interesa algún dato, pues ahí lo encuentran. Y también se me pasó agradecerte, Clara, tus palabras eh, de reconocimiento. Muchas gracias, no las merezco, pero te encantan y las agradeces. Gracias. Y ahora De sí, sobra. las preguntas que quieras. ¿Quién quiere comentar algo, preguntar algo? Si Bueno. quieren, les sigo. No, No, espera, somos lentas, pero Lucrecia ya se animó. No, pues muchas gracias, Lourdes. Para mí siempre es un gusto, un placer y aprendo tanto de todo tu trabajo. Y no, pues nada más un comentario en relación a esto que decías al final de qué tanto le creemos o no, ¿no? A esa suerte de retórica del yo no tengo la suficiencia y vengo aquí así como a un lugar donde sé que todo el mundo tiene mucho más autoridad que yo. Eso creo que sí lo hemos podido, ¿no? Documentar más o menos desde tiempos anteriores, que se trata de una estrategia, o sea, es una estrategia de retórica, como Sor Juana, como no muchas otras voces de mujeres que saben que están en un terreno peligroso, ¿no? Llegando a un lugar donde no son bienvenidas, donde están, por supuesto, cuestionadas desde las raíces, ¿no? Su intención, ¿no? De entrar a esos espacios, a esos ámbitos y lo hacen con a través, ¿no? De este juego de la disculpa anticipada, ¿no? Y de la autodescalificación anticipada, pero ya, o sea, ya lo dijeron, o sea, ya están ahí y ya preguntaron y ya dijeron lo que dicen que no saben, etcétera, ¿no? O sea, desde donde yo lo he podido rastrear, creo que sí, o sea, estoy convencida que es una retórica, es una estrategia, pero no obstante, no deja de ser, por supuesto, sí, también al mismo tiempo, como muy bien lo dices tú, pues no deja de ser un elemento que nos deja ver ese contexto en el que están inmersas y por qué tienen que jugar con esas disculpas y además con esa, bueno, hasta ahí creo que sí es una estrategia de retórica. Pero lo otro, esta preocupación por estar siempre diciendo, a ver, y no se preocupen, el que nosotros ya estudiemos medicina, que estudiemos contaduría, que estudiemos jurisprudencia y todo lo que sea, no va a desordenar el mundo, ¿no? O sea, no vamos a dejar de ser madres y de hacer la comida y de cuidar a la esposa. O sea, sí es una preocupación real, o sea, porque es un temor social real. Eso que a ratos sí a la distancia nos cuesta trabajo, ¿no? Como pensar en algo que sí formaba parte de sus imaginarios, sí es verdad, ¿no? Y ahí, aunque ellas, creo que eso es parte también de las cosas que ha costado mucho trabajo desde la historiografía
darle el peso que merece y no tomarlo nada más o solo como parte de una estrategia de retórica, sino este elemento de que en efecto, para que ellas avancen, digamos, den esos pasos, ¿no? Se atrevan a entrar a estos terrenos que les han estado vedados. Primero tiene que haber, sí, un proceso, digamos, subjetivo, ¿no? De la identidad muy, muy fuerte que les ayude, ¿no? A estar convencidas de que pueden hacerlo, no solo de que quieran, sino de que pueden hacerlo, pero que además, en efecto, ellas no se vean a sí mismas como transgresoras, que sabemos que hay casos en los que sí, ¿no? O sea, tenemos figuras que desde esa transgresión y esa confrontación directa están también entrando a esos territorios prohibidos. Pero en estos casos no, o sea, en la mayoría no ha sido así, la mayor parte de los casos, y menos ¿no? en estos terrenos institucionales. Entonces yo sí creo que sí es algo muy importante, como tú dices, atender, ¿no? Ese registro donde ellas están diciendo a sí mismas y a los demás, esto no es, ¿no? Una acción que vaya a derribar, ¿no? Todo nuestro orden social, de verdad no hay por qué preocuparse, ¿no? Y eso me parece que sí es algo muy importante que no hay que dejar de lado nada más como parte del guión, digamos, ¿no? Que está permeando todas esas transformaciones. Y pues sí, es muy interesante, ¿no? Este seguimiento que haces tú de estos casos en particular. Y pues ya nada, yo, como te digo, siempre para mí es un gustazo escucharte. Gracias, Lucrecia. Qué linda. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar pues a ver, algo? doña Claudia, que hasta calificaste, pero ya no lo pude leer porque el mensajito que dice que está grabando no me deja leer los chats. Ah. No, dile aceptar o continuar. Ah, bueno. Al mensajito que está grabando. Ay, mira, todo el tiempo lo tuve aquí enfrente. Bueno, pero tú ya puedes decírnoslo, ¿no? ¿Cómo se llama? La retórica de la feminidad le llama. Sí, así le llama Webb. Alison Weber. Sí, respecto de Teresa de Jesús, ¿no? Que en este sentido, ¿no? Sí. Bueno, y no solamente, pero sobre todo que Teresa como inicia como una forma, pues la escritura de las mujeres, en particular las mujeres en conventos, pues es una retórica que ella va estudiando. Alison Weber en su libro sobre Teresa de Jesús dedica un capítulo completo justamente a la retórica de la feminidad, de que yo que soy tan flaca, tan débil, tan tonta, tan no sé qué, tan no sé cuántos, ¿no? Que sí es, en fin. Y yo quería decir, me llama mucho la atención porque justamente en la Escuela de Artes y Oficios, o sea, da la sensación de que no hay mujeres letradas, por decirlo así, cuando de pronto, bueno, sobre todo las nacionales tienen acceso ya a la preparatoria o universidad o preparatoria universidad o como sea, pero me llama la atención porque justamente recordando la Escuela de Artes y Oficios para mujeres, no recuerdo bien los nombres de cada una de ellas, pero las profesoras que daban clase allí ya se habían preparado, la mayoría de ellas se habían preparado en el extranjero, entonces había también una especie como, o sea, me da la sensación de que pareciera que no había, a lo mejor no en escuelas nacionales, públicas mucho menos, pero sí había mujeres con preparación formal educativa, digamos, ¿no? Y que finalmente pienso que esto también pudo haber influido de una u otra manera para el impulso a otras muchas mujeres pues a querer adquirir educación, obtener un diploma o un certificado como un reconocimiento oficial, ¿no? Pero no sé qué tanto haya acerca de estas mujeres, por ejemplo, es que no recuerdo ningún nombre ahora, pero que sí sé que pues por eso también estaban en la Escuela de Artes y Oficios, porque eran mujeres con una preparación particular para eso. Nada más. A mí me parece que sí, claro que las había, el camino
tanto en el siglo XIX como en el XX, pues era el magisterio. Tú sabes que en altos estudios, algunas de las mujeres que destacan, pues estudiaron en altos estudios. Eso ya en el 20, una vez constituida la escuela. Pero anteriormente el magisterio, muchos eran autodidactas, porque en gran medida, una normal para mujeres es en 1890. La Escuela Nacional de Maestras se funda, se inaugura en 89, creo, ¿sí? Y ya empieza actividades 89-90, en la fecha exacta no la tengo en la mente ahorita, pero hasta entonces está la normal, pero claro que anteriormente empiezan en la secundaria y se empieza a reconocer un poco después de que se inaugura los estudios profesionales y se les da un reconocimiento formal, pero no son la única forma. Las de ciertas posibilidades estaban los colegios, ¿no? Los colegios ya tradicionales, entre ellos Vizcaínas, que es 100 años antes de la preparatoria, y ahí empiezan a formarse, hay posibilidades, aunque como te decía yo, cuando yo trabajé esto recuerdo que se va achicando las alternativas de la escuela, como que van cayendo en la rutina, pero también ahí se preparaban. Y muchas autodidactas. Laureana, que es una mujer muy culta, que deja una obra escrita importante y que eso es lo que nos permite conocerla, sus ideas y todo, pues ella estudia en casa. Y me parece importante, interesante, su padre extranjero, ella manifiesta su cercanía con su padre, eso lo registro yo en el librito de Laureana, ¿sí? En el de sus 2 ensayos que reproduzco. En el caso de una mujer que ella va haciendo perfiles de mujeres, la mujer honesta, la mujer trabajadora, la mujer intelectual, la mujer. Y en una, ella prácticamente se está describiendo y habla de una mujer que llenaba los requisitos, que su padre la había conducido y era el que la había orientado en el camino del estudio. Pues eran mujeres autodidactas. Privadas había muchas y debe de haber habido de distintos niveles, pero pues no tenemos como que datos muy concretos para saberlo. Sí había escuelas y sí había algunas incluso en que rompían con el esquema de una educación religiosa y que daban los oficios propios de su sexo, sino que daban otro tipo de formación y algunas formaban para maestras. Luego viene y obviamente pues la prensa, yo encuentro que la prensa sí se abre y sí va sembrando inquietudes, tanto como creamos en en los alcances de la prensa. Pero por algo había tantas revistas. Y si tú las ves, bueno, yo tengo alumnos que están desarrollando estudios de carácter científico y cómo veían las mujeres, la biología y cómo veían las mujeres. Pues sí ha habido como un despertar a esa parte, pues con estos pequeños trabajos. En uno que tengo con Pilar Gonzalvo, hay un acercamiento más a la prensa desde las mujeres, me explayo un poco más en los distintos seudónimos, no recuerdo el nombre, pero se lo puedo dar a Clara, la nota bibliográfica en cualquier momento. Ahorita no lo tengo y aquí no la cito. Sí, Caro, ¿me ibas a preguntar algo?
Sí, profe Lourdes, muchas gracias. Quisiera como que usted, si usted puede contarme, por ejemplo, a mí me inquieta mucho cómo vemos a las mujeres en el pasado respecto de lo que significa en este momento, por ejemplo, ser mujeres autónomas, ¿no? Como el significado de la autonomía o el significado de la libertad, ¿no? Entonces, como que, como que siempre yo pienso, ¿no? O haciendo ese trabajo con las escritoras, ¿no? Cómo me acerco a ellas bajo la conciencia de tener un significado actual de autonomía y cómo las miro, ¿no? Y pienso en el caso, por ejemplo, de las sufragistas, ¿no? Que mientras están planteando, digamos, toda la idea de la participación política y este ejercicio de ciudadanía, están, digamos, reforzando la idea de que necesitan, digamos, votar porque son las principales forjadoras de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, esta contradicción que hay a veces, profe Lourdes, en la idea de que en los conventos no hay libertad, ¿no? Y que, digamos que ahí Dependiendo. simplemente hay, exacto, ¿no? Como que hay una lectura también de feministas haciendo historia en relación, por ejemplo, a los conventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso que esa idea que usted trabaja sobre el autodidactismo, ¿no? Que es como un asunto de autonomía en ese tiempo, ¿usted cómo se relaciona con eso? O sea, ¿cómo poder decir, no, es que no eran autónomas porque es que todavía estaban pensando en cuidar a los hombres y cuidar a sus hijos? Es como una pregunta que siempre me he hecho, profe, como porque yo no quiero acercarme a esas mujeres del pasado pensando que es que eran unas atrasadas y no eran mujeres libres o no eran mujeres que manifestaban autonomía por, digamos, mantener la idea de, sí, yo quiero estudiar y quiero continuar, digamos, con mi vida matrimonial y mi vida como madre, ¿no? A veces es como también como que se ha planteado siempre que es la decisión, ¿no? En el trabajo de la tesis, profe Lourdes, yo planteo como esa pugna tan dura entre el ángel del hogar y la escritora, ¿no? Que parece que no pueden Y yo también lo estar, menciono. que parece que no pueden estar juntas, ¿no? Virginia Woolf decía en ese ensayo de la polilla, y no me acuerdo, Clarita, si me ayudas, que ella dice, usa una figura muy increíble donde explica que el ángel del hogar llega mientras ella está escribiendo y ella saca un cuchillo, ¿no? Y sí, hay que Profesiones de hacer mujeres. profesiones de mujeres, gracias, y hay que asesinarlo, ¿no? Entonces, preguntarle más bien, profe, ¿usted cómo hace como con todos esos, sí, esa información de esta realidad del presente y cómo no las vemos a ellas, pues de una manera, no sé, como, sí, No, no, bueno, se tiene que, bueno, ¿cómo las veo? Trato de verlas desde su momento. Y en su momento, por ejemplo, a Laureana, que la he trabajado, yo creo que Laureana era una mujer que sufría, no porque ella lo diga. Yo creo que usted lo siente al Laureana, leerlo. yo digo, no recuerdo ahorita probablemente si hay alguna párrafo, alguna expresión, pero no es confidente de sus lectoras, pero sí me da la impresión que era una mujer solitaria, nada más tiene una hija, que en esa época es poco común, eh, rompe con su tiempo, pero la soledad compartida o sin compartir. Nuestro concepto de autonomía yo creo que no lo tenían ellas. Yo, por ejemplo, Matilde Montoya, que realmente sí creo que su madre era una mujer de carácter incluso más fuerte que ella. Así me la imagino a la señora. Y creo que la impulsó. Y si Matilde no lo tenía por naturaleza el deseo de ser algo más que mamá o simplemente la hija que iba a cuidar a su mamá,
acabó teniéndolo. Ahora, también habla mucho el desempeño profesional. ¿Cuándo se ve el cambio de las mujeres después de los estudios? Y para eso necesitamos pues información, que haya seguimiento. Por ejemplo, yo a María Sandoval, lo único que encontré es que debía dinero, ya estaba casada y algo así, una notita. Pero en mi época yo buscaba a página por página. Quizás ahora pudieran encontrar algún dato más. Te digo que yo estoy retomando este tema para seguirlo, ¿no? Claro. Y pues quizás ya me valga ya que sufro con el Zoom todo el tiempo, pues que me dé estas cosas modernas algo de beneficios, ¿no? Porque ahora sí se busca más. Pero volviendo a tu pregunta, ¿hasta dónde a una mujer de esta época les interesaba la libertad? Hasta cierto punto. ¿Hasta dónde consideraban en la autonomía como nosotros? Yo creo que no la consideraban. Nuestro concepto de autonomía, pues no. ¿Alguna de ustedes que trabaja los divorcios, quién era? Cristian. De las mujeres del 18. Pues a mí me llamó la atención que lo que las anima a pedir el divorcio y a abrir un juicio de divorcio, pues es el maltrato que ya pone en riesgo su vida. Ahora, creo que muchas veces son los hijos lo que a las mujeres las mueve a dejar el ámbito tranquilo económicamente a veces, ¿no? A veces intranquilo en todos sentidos, pero pensando en los casos de una posición económicamente cómoda, pues es el bienestar de los hijos que pese a estar económicamente en una posición solvente, pues prefieren dejar y ya no hay recogimientos, pero hay casos de mamás, que fue mi caso, por ejemplo. Yo me refugié algún tiempo en casa de mi mamá porque no era factible seguir adelante con el matrimonio. Y pues no fue por un maltrato convencional. Maltrato siempre hay cuando hay un divorcio, pero no el convencional, ¿no? A golpes, pues no. Pero dicen que los silencios son peores. Entonces, no sé, lo que te quiero decir es que son distintas épocas y preguntarnos por conceptos y situaciones presentes en el pasado, pues es un poco forzar, ¿no? La historia. Más bien preguntarnos por los problemas de las mujeres en su momento. Y yo admiro a todas estas mujeres. Profe, y una última pregunta, perdón. A lo mejor ni te contesté. No, claro que sí me contestó, claro que sí. Y quería preguntarle, usted, según el acercamiento que ha tenido a Matilde Montoya, y esto ya pues es más curiosidad mía y me serviría mucho, es cómo usted percibió que ella estaba enferma de los nervios, que había tenido ataques de nervios. Alguna fuente lo dice, que como ella tuvo problemas con los nervios, no sé si en Puebla, que era maestra de primaria, trabajaba como partera, estudiaba materias. En Puebla ella acredita muchas materias de preparatoria y empieza como partera, pero sin estudios, y después ya los acredita. Entonces yo, en aquella ocasión, que ya muchas veces pasa mucho tiempo en que tú vuelves a los temas, yo dije, pobre mujer, debe de haber tenido muchísimas presiones. Y pues era una práctica muy común que todas y todos, pero yo no he estudiado a todos, he estudiado a todas,
no a todas, algunas, todas las que he estudiado, es una manera más correcta de decirlo, pedían apoyos económicos al presidente, al gobierno para sus estudios. Entonces, creo que era un hábito casi común, pero también en eso había presión, que me den 15 pesos al mes, que no era poco, Sí, pero también se los llegaron a dar a las que tenían más posibilidades, porque entre ellas, tampoco recuerdo el nombre, pero lo tengo por ahí registrado, está la primera mujer que se va a hacer estudios de posgrado, ¿sí? Y tiene apoyos. Y hay alguna a la que le dan un dinerito para pues entiendo, trato de recordar, a lo mejor mi memoria no es muy buena, pero que le dan un apoyo para celebrar su fin de su carrera o una cosa así. Dije, uy, y no todas no todas eran de pocos recursos, como se ve que era Matilde, que era huérfana, porque muere su padre, que se ve que era un buen matrimonio el de su madre y el de ella. Pero yo también a Matilde Montoya la veo como muy, pues con una vida sacrificada, muy, no hay, no se le ve amistades, no se le ve vida social, pero claro, las fuentes son muy parciales, tampoco lo sé. Formaban parte, era una red de mujeres que se reflejan en Violetas. Hay una red ahí de colaboradoras, y yo no estoy tan de acuerdo en ese divorcio de la escritura y la libertad, porque si una de las actividades que se permite a las mujeres es la escritura, todo depende de qué escritura. Y sí se les permite desde muy atrás. No era mal visto que una mujer escribiera poesía, una poesía romántica. Sí, y hay una que otra, bueno, Laureana es reconocida como una muy buena escritora. Yo veo que Matilde pues no hace su luchita, pero no era una buena escritora, aunque yo no tengo los estudios que tienen ustedes para calificar, pero bueno, a ojo de buen cubero no me parecen, no todas son igualmente valiosas, pero sí se les permitía. Pues por algo tienen vida, ellas empiezan a escribir, y yo creo que también se refleja esto en las ventas de los periódicos, porque por algo les permiten los editorialistas que ellas empiecen a firmar ya con su nombre. Y notas, por ejemplo, los ensayos de Laureana de errores de la educación de las mujeres o algo por el estilo, pues se van escribiendo en muchos periódicos, van aireando sus temas. No hay nada nuevo bajo el sol, son las mismas versiones, como decía Ortega, versiones de un mismo tema, como en la música. Nosotras también hacemos varias versiones del mismo tema. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ha sido muy, muy interesante para todas. Yo pienso que estamos hablando de una historia de hace 140 años, que visto en una larga duración no es nada. Si nos comparamos con Santa Teresa, que escribía sola por autodidacta hace 440 años, yo pensaba ahorita que estaban hablando que llevamos pues 300 años, tuvimos mujeres que se formaban fuera de las instituciones de educación, o en su casa, o en el convento, que no era una institución de educación, y que en realidad llevamos 140 años
de haber entrado a las instituciones de educación en México, pues con esta Escuela Nacional Preparatoria, de las instituciones que eran para hombres y que eran las más afamadas. Sí había instituciones para educación de mujeres, pero no tenían el prestigio de una Escuela Nacional Preparatoria. Lo que hicieron estas mujeres hace 140 años fue entrar a las instituciones de educación de los hombres. Y no sé, 140 años después, ¿qué balance hacemos? Yo estaba pensando mientras hablaban, ¿qué me ha dado a mí la universidad? Bueno, la institución da esta posibilidad de una red de mujeres que nos encontramos en la universidad y que de otra manera, pues a lo mejor no hubiéramos confluido. Y sí nos da una seguridad económica a algunas, porque aquí la mayoría son alumnas que cada vez les da menos seguridad que no económica. está claro eso. Y el nivel de lucha, digamos, por entrar a esas instituciones y ha sido muy duro, y como decía Lourdes al principio, de todas maneras, el poder de esas instituciones sigue siendo masculino para que algunas cosas, o lo que hace que algunas cosas como los saberes que son ajenos a nuestras experiencias, sigan siendo unos en la universidad y otros en la vida privada, sigue habiendo esa decisión que ellas sentían de alguna manera, aunque yo, por ejemplo, pues no tengo una inserción a través de la familia, de los hijos, a la sociedad. Sí tengo una decisión frente a lo que se dice, se piensa, cómo se hacen las relaciones en la universidad. Y entonces digo, es un balance muy interesante el que podríamos hacer a 140 años de haber ingresado las mujeres a la universidad, y pensando sobre todo qué es lo que nosotras quisiéramos de la universidad ahora. Yo pienso que para eso serviría la historia, no para cambiarlas a ellas. Ellas, pues como decía Lourdes, vivieron en su circunstancia y nosotras en la nuestra, pero ese diálogo sí nos hace pensar en qué quisiéramos, qué universidad quisiéramos, qué quisiéramos pedirle nosotras a la universidad, ¿no? Es un costo muy grande todavía estar ahí. A la sociedad. Sí, y a la sociedad. A la sociedad, porque la universidad es como una biopsia, por aquello de que uno tiene ciertas experiencias. Yo digo, la universidad es una biopsia grandota, pero la muestra, pero... Sí, bueno, pues para mí ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu tiempo, por tu paciencia, por compartir tus investigaciones y tus saberes. No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, pues nos despedimos agradeciéndote de todo corazón. Al contrario, gracias porque me invitaron. Siempre es un gusto, y pues está los datos ahí están, los pueden ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Adiós a todas. Hasta luego. Bye, bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Nos hablamos. Chao, sí. Adiós. Bye. Chao. Adiós. Bye.